¿Quiénes son los responsables? ¿A quiénes tenemos que acudir si estamos en alguna de estas situaciones? Fabiola, lo que trata es que se llama a la autoridad inadecuada. Por ejemplo, hay un problema de bulla y se cree que es la policía la que lo puede resolver. Entonces, ahí se requiere, por ejemplo, no solo, en este caso, Fuerza Pública, sino, por ejemplo, el Ministerio de Salud. Hay un reglamento de sonido que se llama, entonces eso va a controlar no solo el sonido en los lugares comerciales, sino también en las casas de habitación. Televidentes, efectivamente, ese es el tema que vamos a desarrollar a continuación y la verdad es que nadie está exento. Puede ser, por ejemplo, como usted lo decía, que pusieron una soda en la comunidad donde usted vive y pues desata algunos malos olores, o también puede suceder que hay un bar, un restaurante y que el sonido en la noche realmente incomoda, no es el correcto, o bien tal vez hay un kinder en medio de un barrio donde viven solo adultos mayores. Nadie escapa de que en su comunidad pongan algún negocio que pueda incomodarle. ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Qué pasa también cuando se irrespetan hasta las medidas municipales? Son varias preguntas las que tenemos acá y también tenemos la compañía del abogado Boris Molina, con quien vamos a desarrollar este tema. Bienvenido. Muchas gracias, Fabiola, aquí muy contento de estar como siempre en esta casa tan linda que es la revista. Gracias, nosotros también de tenerlo. ¿Qué tan frecuentes son estas situaciones y cuáles son las más comunes, basado en su experiencia? Son el pan de cada día, Fabiola. Todos los días vemos formas nuevas de disputas entre los vecinos, ¿verdad? Es una lástima que no aprendamos todavía a convivir. Y eso que no estamos tocando el tema de los condominios porque ahí es peor, ¿verdad? Ah, sí, claro. Pero, por ejemplo, en la vida cotidiana, hoy en día una de las cosas que más conflicto crea también es el tema de las mascotas. Perros que están ladrando, niños que juegan con las mascotas, etcétera, ¿verdad? Pero también la bulla de los niños. El tema de el encierro que tienen los niños hoy en día es preocupante también, Fabiola, porque pasan muy pegados, digamos, a las consolas, a los play y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces hacen bulla, que eso distorsiona, digamos, el ambiente y la gente entonces se preocupa también, ¿verdad?, por lo que está pasando en la casa del vecino. Entonces hay un vecino que tiene 3, 4 chiquitos, todos están jugando, están disfrutando, pero el vecino de la par tiene un adulto mayor que está enfermo. Entonces, lo que para los niños es normal, para el adulto es una bulla prácticamente insoportable, ¿verdad? Y ambas situaciones se justifican. Un adulto quiere y necesita descansar y los niños, por supuesto, que quieren y necesitan jugar también. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar el justo medio, pero cuando no podemos encontrarlo de forma amigable, entonces es cuando vienen las disputas, se llama la municipalidad, se llama el ministerio, se llama la policía, etcétera, etcétera. Y entonces ahí es donde vienen ese tipo de conflictos que son a los que vos te referías al principio. Y esa era mi próxima pregunta. ¿Quiénes son los responsables? ¿A quiénes tenemos que acudir si estamos en alguna de estas situaciones? Si se puede hasta el Chapulín Colorado, ¿verdad? Porque es una situación compleja. Muchas veces, por ejemplo, Fabiola, lo que trata es que se llama a la autoridad inadecuada. Por ejemplo, hay un problema de bulla y se cree que es la policía la que lo puede resolver. Entonces la policía tarda media hora en llegar y lo que le hacen es decir a la gente, mire, baja el volumen, quédense calmaditos y todo. ¿Verdad? Si es que llegan. Pero la otra persona puede decir, mire, no estamos haciendo bulla, o sea, aquí estamos hablando normal y todo. Entonces, ahí se requiere, por ejemplo, no solo, en este caso, Fuerza Pública, sino, por ejemplo, el Ministerio de Salud. Hay un reglamento de sonido que se llama, entonces eso va a controlar no solo el sonido en los lugares comerciales, sino también en las casas de habitación. Los decibeles, que es la forma en que se mide el sonido, son los que nos van a determinar si efectivamente estamos hablando o haciendo mucha bulla o estamos, digamos, manteniéndonos dentro de los límites que marca el reglamento. ¿Cuál es el problema, Fabiola? Que resulta que esos reglamentos son, el último que yo recuerdo es como del año 2000. Entonces resulta que del 2000 a hoy, obviamente han pasado 24 años y entonces el tipo de bulla que hacen los aparatos, el tipo de bulla que hay en el ambiente, etcétera, es muy diferente. Entonces, por decirle, el número que trae ese reglamento era muy alto para la época, pero hoy en día prácticamente es del estándar. Entonces, nosotros podemos estar en esta conversación
nos hacen una medición y resulta que parece como si estuviéramos gritando de acuerdo con los parámetros del reglamento. Entonces, eso es lo que sucede, por ejemplo, cuando llega la gente del Ministerio de Salud a un bar, a una soda, a un restaurante, siempre van a salir los decibeles más altos de los permitidos en ese reglamento. ¿Por qué? Porque no están actualizados. Y entonces la gente se va a ver perjudicada por una desactualización de la norma. Pero y existen igual, y lo vemos, por ejemplo, con los conciertos. Aquí, en donde se realicen, en la Guásima y demás, a las 10 de la noche ya no puede continuar el concierto y la gente y los organizadores lo respetan. Claro. Y así debería ser en bares, restaurantes y demás. Claro, el pero reglamento existe, es que se cumpla. Hay bares que, por ejemplo, tienen confinamiento de sonido muy especial. Entonces, por ejemplo, tienen el permiso, la patente comercial hasta las 2 o 3 de la mañana, que son cosas que uno dice, bueno, no vamos a hacerle publicidad a uno en específico, pero a mí siempre me ha llamado la atención que uno llega y usted se puede estar en la acera de ese bar o de ese restaurante y no oye absolutamente nada. Abre la puerta y entra y es un bullón tremendo. Entonces, ellos lograron hacer un confinamiento del sonido muy especial y entonces ahí yo digo, ¿por qué no pueden estar hasta las 3 o hasta las 4 a la hora que tengan el permiso para hacerlo? Porque realmente no perjudican a nadie más. Pero hay otros lugares que eso es lo que no miden las municipalidades, les dan la patente o el permiso comercial y resulta que ya después de las 10 de la noche el escándalo se oye a los 500 metros, ¿verdad? Entonces eso es muy, muy complicado porque se tiene que medir específicamente la circunstancia de las personas o de los lugares que se están queriendo. Sí, ser conscientes también de estar eso. conscientes del caso en específico, porque si no pueden salir trasquilados las personas que son inocentes. Y usted puso antes un ejemplo clarísimo, que tal vez lo vemos con total naturalidad y sí sucede un montón. Perros que están ladrando mañana, tarde y noche. Mire, yo he visto... ¿Y cuánta gente, perdón, que hace teletrabajo también y que le afecta muchísimo Claro. esto? Hay gente que trabaja, por ejemplo, en horarios nocturnos, en teletrabajo, y entonces literalmente de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Y resulta que un perro ladrando a esa hora, imagínese lo que le puede causar. A mí me hace gracia porque nosotros tendemos siempre a estandarizar las cosas. Entonces me he topado, por ejemplo, con reglamentos en condominios que dicen, miren, perros de tales y tales razas son los únicos que se pueden tener. Y usted pregunta cuál es la justificación y dicen, no, es que esos no ladran duro. O sea, ¿quién le ha dicho? Yo he visto un chihuahua que ladra más duro que un labrador, por decirlo de alguna forma. ¿Pero qué ¿verdad? se puede hacer en estos casos? Por ejemplo, en condominios, si eso sucede. En el condominio es muy fácil porque cada condominio tiene su regulación específica. Entonces, literalmente ahí yo digo que, y con la protección que la Sala Constitucional le ha dado a los condominios, prácticamente lo que diga en ese reglamento es lo que se tiene que hacer. Y imagínense que la Sala ha avalado, por ejemplo, que le corten el agua a las personas en el condominio cuando no pagan las cuotas condominales. Cuando fuera de un condominio, eso se convierte en una violación a un derecho humano como debería ser. O sea, es el mismo agua en un condominio fuera de él. No entiendo por qué la Sala ha resuelto así, pero lo han hecho de esa forma. Entonces, en los condominios es otra historia, pero en la calle, en los barrios normales, cuando se da ese tipo de bulla, cuando se dan perros ladrando, chiquitos haciendo bulla y todo, el asunto tiene que intervenir alguna autoridad. ¿Cuáles son? Municipalidad, Ministerio de Salud, Ministerio en este caso de Seguridad. Puede intervenir, por ejemplo, hasta el mismo MINAE o el SENASA en casos específicos cuando son animales también peligrosos. Hemos visto, por ejemplo, cuando se hace un allanamiento en una casa que una señora tenía 35 perros. Entonces, imagínense, ahí ya no estamos hablando solo de bulla, sino de olores también. De higiene y demás, claro. Imagínense esos perros haciendo sus necesidades. Entonces, eso trasciende más allá de lo que... ¿Cuáles potestades tienen, por ejemplo, entonces el Ministerio de Salud? Ellos pueden cerrar, pueden cobrar multas, pueden declarar delito. Yo creo que la ley le da una facultad al Ministerio de Salud prácticamente más grande que cualquier otro ministerio. Tiene la facultad no solo de cerrar o de clausurar un lugar comercial, sino también una casa de habitación, declararla inhabitable, etcétera, etcétera. Al momento, digamos, en que el Ministerio de Salud interviene, tienen posibilidades amplísimas. Ellos pueden llamar, por ejemplo, a la autoridad pública para que intervenga, para que pueda sacar
por ejemplo, a una persona que está en riesgo su salud o que pone en riesgo la salud de los demás y todo. Pero también tiene la potestad, por ejemplo, de establecer sanciones económicas o multas, ¿verdad? El reglamento o las normas que están ligadas al Ministerio de Salud tienen multas, por ejemplo, cuando usted incumple esas normas a las que ya se sometió. Un restaurante, un bar, cuando saca el permiso de funcionamiento dice voy a funcionar de X o Y forma. Si incumple las mismas normas que se le dieron el permiso, entonces están sujetos a esas sanciones. ¿Y cuánto dura, por ejemplo, esa sanción para poder recuperar otra vez el permiso? Hasta que se lo vuelvan a dar. Y en una casa, ¿cómo funciona en ambos lugares? Imagínate que le puede dar, por ejemplo, ellos le ponen lo que se llama un plan de reparación integral del daño, por decirlo de alguna forma. Entonces, he visto casos en que les dice, bueno, tiene que poner las ventanas de tal forma, tiene que poner un muro de tal otra, y hasta que no cumpla con todos los requisitos, entonces no le vuelvan a dar el permiso para funcionar. Igual sucede con las casas. Si la declaran inhabitable, para que se pueda volver a habitar, tienen que cumplir con todos los requisitos que les pidieron ellos. ¿Y qué pasa con las personas? Las personas tienen que cumplir o cumplir. O sea, las personas que viven ahí tienen que salir. Ver dónde si declaran la casa inhabitable, tienen que salir. Sí. ¿Qué es lo que nosotros vemos, por ejemplo, cuando sucede alguna catástrofe? Que dicen, bueno, el Ministerio de Salud declaró inhabitables tales casas. Sí, pero no les solucionan a dónde se tienen que ir. Claro. Entonces sacan a las personas, pero no les dan una solución. Ahí tienen que intervenir otras instituciones como el IMAS para que le puedan dotar a estas personas de un lugar donde estar temporalmente mientras resuelven ese otro problema. Y también que las personas, algunos vecinos se animen porque yo conozco un lugar donde uno pasa caminando y aquella casa es un desorden y una suciedad y un montón de animales afuera y demás, ¿verdad? Ahí, y eso obviamente a los vecinos les molesta un montón. Bueno, pero hay una ventaja. Usted no ocupa presentar la denuncia con nombre y apellido, como dice. Eso le iba a preguntar, puede hacer en forma anónima. Porque mucha gente tal vez no hace la denuncia para no tener represalias. No, la puede hacer en forma anónima y el ministerio tiene la potestad de intervenir en esa forma. Es más, está obligado a no revelar quién fue la persona que puso esa denuncia. Entonces, ¿y no tiene que llevar pruebas, algunas fotos o no, porque las pruebas las sacan ellos mismos. Ellos mismos pueden ir a visitar. Ellos van y tienen la potestad de, por ejemplo, de entrar a la casa, hacer la investigación, conseguir, si fuera el caso, una orden judicial para que entren y hagan los exámenes, los de laboratorio o lo que sea, las inspecciones que puedan hacer. Por ejemplo, cuando usted pone la denuncia de que hay mucha bulla en una casa, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos se van para su casa, ponen los aparatos y entonces desde donde usted dice que usted escucha esa bulla, ellos sacan las mediciones y entonces dice, sí, estuvimos en la casa de Fabiola y efectivamente vive a la par de don Boris y don Boris a las 2 de la mañana pasa viendo Netflix y entonces pone durísimo todo el televisor y no deja dormir a Fabiola. Y a veces hasta de una forma pacífica, ¿verdad? Se lo dicen entre vecinos sí. Y se enoja la persona. Sí, no sí, es que ya nos cuesta mucho convivir, ese es el gran problema. Nos cuesta mucho adaptarnos a las cosas que tenemos que hacer con los demás seres humanos y ahí es donde tiene que intervenir las autoridades públicas, sea cualquiera de los ministerios que hemos nombrado o las instituciones, pero alguien tiene que intervenir porque cuando dos están peleando, un tercero es el que tiene que calmar la cosa, ¿verdad? Le voy a poner dos situaciones también que he sido testigo de. Un amigo que tiene un bar-restaurante allá en Alajuela y lleva música en vivo los fines de semana y tenía un pleito igual con una vecina que decía que el escándalo ya pasaba los niveles correctos. Él llevó al Ministerio de Salud y aparentemente todo estaba bien, pero seguía el conflicto con la vecina. Y por ejemplo, a la vuelta donde ve mi mamá, ahí siempre se estacionan un montón, unos 3, 4 carros y están los muchachos ahí con las 2, 3 de la mañana, el volumen altísimo y a veces se llama a la policía y llega o no llega. Y ahí están. ¿Y qué va a ir a hacer uno a enfrentar a estas personas? Claro, ahí por eso siempre tiene que intervenir un tercero, Fabiola, porque le voy a poner un ejemplo personal. Yo estoy viendo televisión y mi esposa que está en el cuarto del fondo llega y me dice, baja el volumen porque lo tenés demasiado alto y te vas a quedar sordo. Sí, porque yo oigo menos que ella y entonces tengo que poner el volumen más alto. Pero resulta que entonces la sociedad no tiene por qué adaptarse a la sordera de Boris o a la no sordera de su esposa. Para eso son los parámetros, para eso son los reglamentos que tienen un estándar de lo que la sociedad tiene que permitir. Entonces tal vez la vecina
de esta persona en el bar de Alajuela escucha demasiado alta la música en vivo, en vivo, porque tiene el problema de que escucha más de la cuenta. Mi hijo Esteban, por ejemplo, oye demasiado, o sea, uno estornuda a los 50 metros y él le dice salud, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿cómo diablos te escuchó, verdad? Entonces, no podemos adaptar la sociedad a este tipo de personas que son especiales. Hay que hacer un estándar y ese estándar es el que la gente tiene que acostumbrarse. Entonces, para eso son estos parámetros, pero sucede lo que le decía ahora con reglamentos que ya están obsoletos porque cada día la sociedad cambia más. Entonces, tenemos cosas que hacen más bulla. Antes, por ejemplo, en los años 60 o en los años 70, que los vehículos eran, digamos, en otras condiciones, el ruido era muchísimo más amplio que ahora. Entonces, ya hoy en día, por ejemplo, los vehículos no hacen tanta bulla. Usted nota, primero hay mucho vehículo eléctrico, hay mucho híbrido, los motores son más especiales y ya no tenemos una flotilla tan vieja como la teníamos antes. Entonces, la bulla ahora viene de otros lugares, ya no son los vehículos. Pueden ser las fábricas, pueden ser estos juegos, puede ser la música también. Hoy en día, antes teníamos que depender de grabadoras, de discos y todo. Ahora el teléfono lo conectamos a los parlantes del carro y vamos escuchando un escándalo. Entonces, por eso suceden muchos accidentes y todo, porque las personas no oyen más que la música que tienen ahí. Entonces les pitan o les dicen cosas y no se dan cuenta y terminan chocando o terminan causando accidentes. Pero ¿y qué va a pasar con esos reglamentos? No pueden seguir toda la vida Hay que obsoletos. actualizarlos, no hay otra forma. O sea, yo soy enemigo de la normatitis, que le digo yo, que es estar haciendo normas para resolver siempre cosas cotidianas. El juez debería adaptarse o el intérprete a resolver ese tipo de cosas. Pero en este caso particular me parece que sí, porque es una cuestión tecnológica y entonces hay que adaptar a la realidad la parte tecnológica y lo que nos serviría es simplemente que esos, digamos, expertos en materia de sonido nos digan cuáles son los sonidos estándares que hay ahora y cómo podemos ir adaptándonos sin necesidad de esperar a que se reforme un reglamento. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Boris Molina, por aclararnos Siempre este tema. Me alegra verlo así usted tan sano, tan feliz, porque la vida es hoy, ¿sí o no? La vida es hoy, hay que vivirla con alegría. Sí, con alegría y agradecidos también siempre por la vida, por el trabajo, la familia y demás, y no, sino que lo diga José también, que siempre anda con una sonrisota. Mueve rico tu cintura.